Se miraba en el espejo todas las mañanas, pero ya no sabía con certeza quién era ese hombre de traje, barba bien afeitada y mirada cansada. El reflejo parecía adecuado, un hombre exitoso, educado, respetado, pero algo estaba mal, algo fuera de lugar, un vacío pequeño, casi imperceptible, que con el tiempo se convirtió en un abismo silencioso. Sonreía al espejo, pero por dentro estaba mudo, e incluso el silencio del cuarto parecía más verdadero que la imagen reflejada. Se levantaba temprano, seguía el mismo ritual: café negro, camisa planchada, podcasts de negocios durante el trayecto al trabajo, todo automatizado, todo impecable, y aún así, todo profundamente extraño. Era como ver a un actor en el escenario de una obra sin fin, un actor que había olvidado su propio nombre, que ya no sabía cuándo ni por qué empezó a fingir. En el fondo, sentía un dolor que no sabía nombrar. No era tristeza, ni ira, ni frustración. Era algo más sutil, más denso, como si estuviera huyendo constantemente de algo. No de las personas, no de las responsabilidades, sino de sí mismo. Y cuanto más fingía que todo estaba bien, más se hundía en esa sensación. Un tipo de desesperación que no grita, no rompe, no explota, simplemente consume. Fue siendo aún pequeño, tal vez con 7 u 8 años, cuando entendió que ciertos comportamientos agradaban más que otros. Recibía más sonrisas cuando decía lo que los adultos querían oír. Lo elogiaban cuando fingía no sentir rabia. Lo llamaban maduro cuando escondía las lágrimas. Poco a poco, sin darse cuenta, fue intercambiando autenticidad por aprobación. El intercambio parecía justo en la infancia, pero no sabía cuánto le costaría en el futuro. En la escuela, era el niño que sacaba buenas notas, que no se metía en problemas, que siempre decía gracias y con permiso, pero por dentro había deseos que jamás se realizaban. Quería bailar, pero pensaba que eso era cosa de niñas. Quería decir que sentía miedo, pero se lo tragaba para no parecer débil. Empezó a memorizar los papeles que debía interpretar para seguir siendo aceptado. Esa fue la primera traición. No contra los demás, sino contra sí mismo. Fue pequeña, casi imperceptible, como una grieta en un vaso de vidrio. Pero allí comenzó. Con el tiempo, esa fisura crecería y se convertiría en el origen de un agujero tan profundo que un día despertaría sin saber cómo llenarlo. Su padre nunca necesitó gritar. Una sola mirada bastaba. Era un hombre duro, directo, que creía en la fuerza y la disciplina. Un hombre de verdad no se queja, resuelve, decía. Y él, a un niño, aprendió a callar los dolores, a esconder los miedos, a fingir que sabía lo que hacía. Todo para no decepcionar esa mirada severa que pesaba más que 1000 palabras. La presión no venía de castigos, sino de expectativas invisibles. Tenía que ser alguien, tenía que tener éxito, estabilidad, respeto. Los sueños artísticos fueron descartados en silencio. Planes distintos jamás llegaron a decirse en voz alta. Todo se medía con la vara del padre. Y aunque su padre nunca le dijo, me decepcionaste, el miedo a eso ya era suficiente para moldear toda su vida. Cada decisión era un paso para mantener intacto el orgullo de su padre. Eligió la universidad más segura, la carrera más prestigiosa, mantuvo notas impecables, construyó un currículum ejemplar, pero cuanto más subía en la escalera de las expectativas, más lejos se sentía de sí mismo. Aún no lo sabía, pero estaba alimentando exactamente el tipo de desesperación que Kierkegaard llamaría la enfermedad mortal. Vivir una vida que no es tuya, creyendo que lo es. Desde afuera, su vida era intachable. Fotos bien encuadradas con leyendas optimistas, sonrisas amplias en cenas de negocios, viajes internacionales por trabajo. Era el tipo de perfil que generaba admiración e incluso envidia. Pero cada me gusta era otro ladrillo en una prisión que él mismo había construido, ladrillo por ladrillo, fachada por fachada. En el trabajo era visto como un ejemplo, siempre disponible, siempre productivo, siempre motivado.
Pero la verdad era que no recordaba la última vez que disfrutó genuinamente de algo. Todo era actuación, todo era obligación. Y cuanto más mantenía, la pose, más lejos quedaba cualquier sensación de verdad. Sonreía, pero la sonrisa dolía. En casa, estaba en una relación con alguien que jamás conoció su esencia. No porque la escondiera con mala intención, sino porque ya no sabía cómo mostrarla. La relación era bonita en las fotos, pero vacía en lo cotidiano. Sentía que su vida era una vitrina montada para que otros la vieran, pero donde él no vivía. Y en ese contraste crecía la desesperación. Estar rodeado de todo, y aún así, sentirse absolutamente nada. La primera crisis ocurrió una mañana cualquiera. Se estaba cepillando los dientes cuando, de repente, sintió que el corazón se le aceleraba, las manos le temblaban y un mareo parecía tragarse el suelo. Se sentó en el baño sin entender qué pasaba. Pensó que era un ataque cardíaco, pero no lo era. Era ansiedad, pura, brutal, silenciosa. La factura emocional había llegado. Llamó al trabajo y dijo que estaba resfriado. Pasó el día en el sofá, inmóvil, mirando al techo, tratando de respirar con calma. Nadie lo notó, nadie preguntó, y él lo prefirió así, porque admitir que estaba mal sería como confesar que todo era mentira, que aquella vida perfecta era solo papel de regalo sobre una caja vacía. En los días siguientes, volvió a la rutina como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Ahora, la desesperación tenía nombre, y el miedo, una dirección, su propio cuerpo. A partir de ahí, vivir comenzó a requerir cada vez más esfuerzo. Sonreír, responder mensajes, tomar decisiones, todo pesaba. Y empezó a entender lo que Kierkegaard quería decir, que el peor tipo de desesperación es aquel que se lleva solo, porque ni siquiera sabes cómo explicarlo. Esa noche salió del trabajo más tarde de lo habitual. La oficina ya estaba vacía, las luces apagadas, y el sonido del ascensor bajando parecía resonar directamente en su mente. Entró en el coche, encendió el motor, pero no pudo irse de allí. Las manos le temblaban en el volante, los ojos fijos en la nada. Y entonces, por primera vez, lloró sin poder detenerse. No había nadie para ver, ningún público, sin cámara, sin juicio. Solo él, el coche y el silencio amortiguado del estacionamiento. El llanto llegó como una ola contenida por años. No era solo tristeza, era angustia, cansancio, culpa, vergüenza y, sobre todo, era un grito. Un grito que no hacía sonido, pero que lo desgarraba por dentro. Un grito de alguien que se había perdido completamente de sí mismo. Se quedó allí por más de una hora. La camisa social arrugada, los ojos rojos, el pecho doliendo. Cuando por fin encendió el motor y condujo hasta su casa, ya no era el mismo. Algo se había roto. Una parte de él, tal vez la que sostenía todas las máscaras, estaba empezando a ceder, y sabía, en el fondo, que no podría seguir así por mucho más tiempo. Fue una tarde de viernes. El día estaba soleado, irónico para alguien que se sentía tan oscuro por dentro. Escribió terapia en el buscador varias veces antes de finalmente hacer clic en un nombre. La recepcionista contestó con voz dulce y casi cuelga, pero respiró hondo y agendó la sesión. Por primera vez, dio un paso hacia sí mismo. En la sala de la terapeuta se sentó con rigidez. Miraba los libros en la estantería, la planta en la esquina, todo, menos a ella. Cuando ella preguntó, ¿qué te trae por aquí?, él dudó. Las palabras parecían atrapadas, enredadas, pero una se escapó. Yo no sé quién soy. La terapeuta simplemente asintió, sin juicio, sin sorpresa, solo presencia, y eso fue como un alivio. Empezó a ir cada semana. Poco a poco, las historias salieron, las máscaras cayeron, una por una. Por primera vez, pudo decir cosas que nunca se había atrevido ni a pensar en voz alta. Empezó a notar cuántas decisiones no habían sido suyas, cuántas veces cayó, cedió, fingió. Cada sesión era dolorosa, pero también era como recuperar partes olvidadas de sí mismo. Un reencuentro lento, difícil,
pero necesario. Contarle a su madre era lo que más dolía. Ella siempre lo había visto como fuerte, resuelto, un triunfador. El orgullo en sus ojos lo había sostenido muchos días, pero ese orgullo se basaba en una ilusión, y él sabía que debía romperla, no por crueldad, sino por verdad, y eso lo aterraba. Se sentaron en la cocina de la infancia, el mismo lugar donde ella hacía panqueques los domingos, donde reían, donde compartían silencios. La miró y dijo con voz baja: «Mamá, no soy feliz». La frase cayó como una piedra sobre un vidrio fino. Ella tardó en reaccionar. Lo miró como si viera una grieta en algo que siempre creyó sólido. Y aunque no lo comprendía del todo, le sostuvo la mano. «Entonces descubramos juntos quién eres». Esa respuesta no borró el dolor, pero encendió una luz. Él se dio cuenta de que había espacio para reconstruir vínculos reales, basados en quién verdaderamente era, no en el papel que desempeñaba. Y ese descubrimiento, simple y profundo, fue una de las primeras llaves para salir del laberinto. Porque a veces, el miedo al rechazo nos impide ver que el amor verdadero empieza con la verdad. Se tomó unos días libres. Dijo que era para descansar, pero en realidad necesitaba desaparecer por un tiempo. Alquiló una cabaña pequeña en el campo, sin internet, sin señal de celular. Llevó libros, cuadernos y lo necesario para sobrevivir. Y allí, en el silencio absoluto, enfrentó el mayor de todos los encuentros, el encuentro consigo mismo. Los primeros 2 días solo durmió, como si el cuerpo, finalmente lejos de la actuación, colapsara. Luego, comenzó a caminar por el bosque cercano, a escuchar sus propios pasos, a sentir su respiración. Poco a poco, los pensamientos llegaron, lentos, confusos, intensos. Y entonces decidió escribir una carta, pero no a nadie. Era para él mismo. En la carta contó todo lo que nunca se había atrevido a admitir. Dijo que estaba cansado, que tenía miedo, que no se reconocía. Se pidió perdón por haberse abandonado durante tantos años y prometió, con lágrimas en los ojos, que no volvería a fingir. No importaba cuánto tiempo le llevara, iba a reconstruirse, no como los demás esperaban, sino como realmente era. Al volver a la ciudad, no fue como antes. Las calles eran las mismas, el tráfico también, pero él estaba diferente. Comenzó a decir no, con más frecuencia. Rechazó invitaciones que no tenían sentido. Habló menos de lo que hacía y más de lo que sentía. Algunas personas se extrañaron, otras se alejaron, pero por primera vez, eso no lo afectó. Renunció a su trabajo. No fue fácil. Se sentó frente a su jefe y dijo, con respeto: «Me voy no porque haya fracasado, sino porque por fin quiero ser honesto conmigo mismo». El jefe, perplejo, intentó convencerlo, pero él sabía que ese paso era el más importante de su vida. No había un plan B, solo la fe de que vivir como realmente era valía, más que cualquier seguridad artificial. Un tiempo después, volvió a mirarse al espejo. El mismo rostro, las mismas facciones, pero ahora había algo nuevo en su mirada: presencia. Por primera vez en años se reconocía, no porque hubiera llegado a algún destino, sino porque había comenzado el camino de regreso a casa. Y en ese reflejo, por fin, encontró paz.